Hola, hola. Sí, también. Bueno, vale, si prenden las cámaras, interesante para que nos veamos, Luis, Jorge, María Carolina. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo van todos? Bien. Bien. Bueno, nos faltan Bien. cámaras por encender. Si algunos más pueden encender las cámaras. Bueno, ¿quién quiere ser relator de este grupo? ¿Algún voluntario o elegimos? ¿Ninguno? María, tú, María Molina, ¿quieres ser relatora? No, 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 Caro. más opcionado. No, pero pues digo, podría ser, ¿sí? O- Bueno, listo. es Ok. algo sencillo. Si vemos y si se acuerdan, ahora les vuelvo y les coloco en un ratico las preguntas y si no, pues las voy a compartir un momento, pero igual la idea, si quieren, yo se las voy mirando. La primera pregunta que teníamos era ver qué esperábamos que sucediera en el intercambio. Entonces, pues esto es importante y sobre todo si ustedes ven acá, el grupo está conformado por las personas de parques y está conformado por ustedes con la sencilla, con el objetivo de precisamente poder ver qué esperaban que sucediera en ese objetivo que construimos donde estuvimos mirando cómo se hiciera el intercambio y demás. Entonces, ¿qué esperábamos que sucediera? Todos tenían claro qué querían o qué se esperaba que sucediera. Jorge, Luis, ¿quieren compartir sobre esto? Sí, gracias, María Alejandra. Sigue, Canito. No le Bueno, escucho. gracias, Jorge. Pues digamos que en todo el recorrido que se hizo fue sumamente interesante porque hubo realmente un intercambio de experiencias, de conocer cómo se manejan estas temáticas en los diferentes países. Hay muchas coincidencias, pero a pesar de las coincidencias, ahí uno va notando cómo se maneja o cómo se personalizan esas coincidencias, cómo se vuelven únicas en cada región. Y también, obviamente, hay cosas que faltan por avanzar más en unos países como en otros. Por ejemplo, en el caso nuestro, eh, el conocer, digamos, la experiencia de Perú y de otros países que tienen estas formas, como las comunidades pueden intervenir y participar directamente en decisiones y en el manejo de las áreas protegidas. Creo que es una cosa que a nosotros pues nos falta un poco en avanzar en este tipo de iniciativas y pienso que parte de eso, de conocer este tipo de experiencias y de situaciones, era de lo que esperaba yo que sucediera en todo este evento, en todo este intercambio que hubo. Entonces yo creo que sí se cumplió el objetivo, aunque por ejemplo para mi gusto, pues hubiera querido poder conocer más en detalle, mucho más en detalle, por ejemplo, ese tipo de experiencias, yo sé que lo explicaron, pero más en detalle, porque si uno quisiera replicar eso en nuestro país, habría muchas preguntas que hacer al respecto y conocer mucho más detalle de cómo es el proceso de creación, de conformación, bueno, como la minucia de todo el asunto.
dejo ahí. Gracias, Luis. ¿Alguien más quiere? Esto lo tendríamos claro para el segundo paso, que es qué sucedió. Pero ¿alguien quiere contestar qué esperábamos que sucediera del intercambio? Bueno, si quiere, María Alejandra, doy mi opinión. Bueno, para mí fue una sorpresa el intercambio, pues yo estaba en el grupo que iba a hacer el intercambio presencial y luego de esta declaración de estado de emergencia de nuestros países, pues no esperaba que se hiciese un encuentro, digamos, con la estructura como se pudo montar en tan poco tiempo. Entonces yo sí era un poco, pues más que escéptico, pensé que iba a ser pues unas sesiones de trabajo incluso para preparar un encuentro físico futuro. Digamos que me sorprendió la organización de FAO. Ahora pues haríamos comentarios sobre la metodología y eso, pero sí me parece que no esperábamos tal capacidad y tal logro, digamos, en términos no solo del número de participantes, de preparar ponencias, de generar, pues, incluso lo que decía acá no nos permitió internamente prepararnos para esto, ¿no? Aquí lo que uno ve es, claro que hay cosas siempre por mejorar, pero cómo no se tuvo la oportunidad de otras personas desde parques de estar acá, ¿no? Porque no imaginábamos, o yo no imaginaba que en tan poco tiempo se iba a tener tal dimensión de organización. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Jairo? Sí, señora. Tú, Señora Chávez. comenta, prende tu cámara y comenta. No, en todo caso que como mirar que este ejercicio pues nace de una inquietud que planteamos hace 2, 3 años, mirando experiencias de relacionamiento con comunidades locales. Entonces miramos la figura de comités de gestión y planteamos que sería interesante conocerlas, conocer en qué contexto socioeconómico, sociopolítico se habían generado, qué implicaciones normativas, ajustes y requerían y cómo habían ido evolucionando a través del tiempo, en qué estado estaban y de acuerdo a las situaciones en que se desarrollaban actualmente, qué podríamos tomar para la experiencia nuestra. En ningún momento nosotros pensamos que sean experiencias para replicar o para manejar de manera idéntica como se ha dado en esos países, pero sí que nos iban a presentar unos insumos que servirían para el ejercicio de relacionamiento que vamos a plantear con una figura que nos toca aún por definir, pero nos iba a dar insumos para ese ejercicio. Gracias, Jairo. Bueno, entonces eso era lo que esperábamos que sucediera. Yo creo que ahí ya tenemos que, bueno, se esperaba que fuera un intercambio físico y que por las condiciones pues no se dio por el COVID, en donde pues no se pensó que se diera de esta manera virtual, en donde se tenía esa inquietud de poder tener un conocimiento más de esos estados y experiencias para poder contar con insumos que son ajustados en nuestro país. Eso es lo que esperábamos que sucediera. ¿Qué sucedió? Pues Cano nos manifestó un intercambio de conocer la temática, en donde hay coincidencias y se vuelven únicas, en donde faltaron detalles. ¿Hay por parte de alguno de ustedes que quiera complementar lo que dijo Cano sobre qué sucedió en el intercambio? Sí, María Alejandra, buenos días y buenos días para los demás compañeros y compañeras. No activo la cámara porque me dice que el hospedador no me autoriza. Pero bueno, yo creo que también en lo que esperábamos, pues como lo dice Jorge, era un intercambio presencial. Ya teníamos unos, digamos, documentos bases
para leer, como también lo dice Jairo, frente al tema de comités de gestión. Pero también el intercambio, ya lo que sucedió me pareció interesante conocer lo de los comités, los consejos asesores, por ejemplo, de México, que no estaba, digamos, en la agenda. Entonces, y abrirnos a otros países. Inicialmente tengo entendido que era solo Colombia, Perú, y se pudo, digamos, hacer contacto con otras experiencias también muy importantes de otros 3 países. Entonces, este es un elemento muy interesante, muy bueno, pero sí de pronto faltó más tiempo de discusión. Bueno, de pronto es ya lo que funcionó bien o demás, pero sí creo que eso permitió avanzar y conocer otros, digamos, otras herramientas de gestión como el comité, los consejos asesores. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más con ese punto o pasamos al punto de qué funcionó bien y por qué? Pregunto. No, mira, a mí me parece que de como lo habíamos planteado inicialmente a cómo se dio, pues la cuarentena pasó a ser a darnos una oportunidad, ¿no? Y como dice John Jairo, de ampliar el escenario que habíamos planteado, de nuevas figuras de gestión, de otros tipos de relacionamiento, de otros países y de otros contextos. Entonces me parece que se amplió lo que inicialmente habíamos ideado y se dieron muchos más insumos de los que esperábamos. Gracias, Jairo. ¿Alguien más? Entonces pasamos a lo que es la tercera pregunta. ¿Qué funcionó bien y por qué? La primera parte, ¿no? De la pregunta. Bueno, buenos días. Qué pena que no activo la cámara, pero tengo problemas con la cámara. Marlodis. Gracias, Marlodis. Dale. Bueno, ¿qué funcionó bien? Pues la expectativa es demasiado grande, digamos, de frente a una participación internacional, donde, digamos, todos los países exponen sus experiencias. Funcionó bien, digamos, el tema de la plataforma, aunque, digamos, hubo un poco en algunas situaciones se interrumpió un poco el internet, no todos tenemos un internet fluido, no podemos, digamos, participar de la mejor manera. Por ejemplo, en este momento no puedo activar la cámara. Eso, digamos, en el tema, digamos, de internet, todos tenemos la posibilidad, en nuestra manera podemos participar. Digamos, eso es importante. Funcionó bien porque se amplió un poco, o sea, más a la gente para que participara, a los números de participantes. ¿Qué debería mejorar y por qué? Yo pienso que, de acuerdo con Luis Cano, deberíamos mejorar un poco cuando se desglose un poco más esas experiencias. O sea, llegar un poco más a la profundidad, porque nosotros estamos a la expectativa de preguntar un poco más cómo lo hacen, si funciona, no funciona, qué problemáticas tienen, cómo las solucionan. O sea, como un poco más al grano, como se dice, a cada una de las experiencias. Ok, gracias, Marlene. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? Ok, entonces, ¿qué debería mejorar y por qué? ¿Alguno quiere comentar sobre qué debería mejorar y por qué? Sí, sí me Jairo. permites. Yo creo que algo que hay que mejorar es que uno inicia con una idea, pero no se le debe tener temor a que esa idea evolucione, que esa idea se desarrolle, ¿cierto? Y hubo temor a abrirnos a otros temas, otros países, y especialmente en el tema de la gobernanza. No nos podemos casar con un tema y con un término, porque hay que mirar los orígenes de esos términos, la evolución que han tenido, y nosotros siempre insistimos que había que ir más allá de hablar de gobernanza, de hablar de relacionamiento, de participación, de construcción colectiva, y creo que en eso nos falta un poquito ampliar más la discusión,
creo que se planteó desde el inicio que había que ir más allá. Pero en general yo diría que, pues me vuelvo a que funcionó bien y que manejar la diversidad de personas, criterios, países y tecnologías, niveles tecnológicos tan diferentes, a pesar de todo eso funcionó muy bien el ejercicio. Gracias, Jairo. ¿Alguien más? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Yo considero que, resaltando el poco tiempo que se tuvo, sí puede mejorar mucho la metodología, ¿no? En varios sentidos. Yo creo que esta sesión, la sesión 7 que permite estas salas de diálogo, garantiza mayor participación y también interactividad. Y sobre todo porque con tantas ponencias cada 2 días, pues hay muchos comentarios y mucha riqueza para, como decía Jairo, pues una construcción colectiva y llevar pues a esas plenarias, y en esas plenarias, desde esa construcción entre todos, poder incluso plantear agendas futuras. Entonces, sí creo que la metodología de solo exposiciones con un lanzamiento, digamos, de un manejo conceptual muy corto, muy breve, no suficiente, y quedaron allí, pues, no un acuerdo de lineamientos conceptuales. Me parece que también para mejorar, y lo acaba de decir Jairo, y bueno, mucha expectativa cómo se recogen también las conclusiones y mantener, digamos, este contacto. Gracias. ¿Alguien más o pasamos a la cuarta? Entonces pasamos a la cuarta y es, en esas lecciones aprendidas identificadas, ¿cuáles creerían ustedes que son en términos de éxito y de dificultades? Y ahí son más también viéndolas hacia el trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo se puede mirar esas lecciones para identificar si éxitos y dificultades hacia el trabajo que ustedes, hacia las propuestas que ustedes quieren hacer, hacia esos insumos que mencionaba Jairo, que aportó el ejercicio, si les da para poder, digamos, identificar de todo esto eso? Esto debería generar unas reuniones de trabajo de ustedes para poder mirar y discutir y ver ese tema conceptual o ese lineamiento conceptual que dice Jorge que se debe dar para que sea tomado a esa reflexión y a esos insumos que necesitan para generar una ruta interna en parques. Yo puedo aportar algo. Claro que sí. Bueno, yo creo que en términos de éxitos, en mi opinión, es conocer que hay una estructura, o existen formas de construir estructuras que posibiliten esos procesos de participación, y que esos procesos puedan extenderse no solamente, digamos, a actores que están dentro de las áreas protegidas, sino también a un contexto mucho más amplio. Creo que una de las dificultades también, o sea, digamos, identificar esa dificultad también como una lección aprendida de este evento, creo que es el hecho de, digamos, la importancia de construir confianza. Es decir, en muchas áreas históricamente los procesos de participación no se han consolidado. Acá en Colombia tenemos una política de participación social en la conservación, pero, y ahorita, bueno, estamos entrando un poco en el tema de gobernanza, pero, digamos, frente a procesos de participación débiles, estructuras, mecanismos que permitan esa participación efectiva, la confianza es un aspecto muy importante. Y esa confianza tiene que ver con la transparencia en los procesos, con digamos, compartir la información,
el llevarla a un lenguaje que pueda ser apropiado también por los distintos actores del territorio. Creo que hay mucho que trabajar en ese tema y eso creo que el reconocer que es necesario la construcción de confianza para posibilitar los procesos de gobernanza es una de las lecciones aprendidas para mí de este. ¿Alguno otro que quiera decir algo al respecto? Sí. Que interesante, nos planteó como un espejo también en donde podríamos ver el ejercicio que hemos recorrido aquí en Colombia y en parques nacionales especialmente. Ver cómo tenemos cosas positivas en el avance y en el trabajo de todos estos años, ver que hemos avanzado, autorreconocernos en esos avances, en esos logros, saber que en otros países están dando de la misma manera, de pronto a otros ritmos y en otros tiempos, y también ver las, de pronto, debilidades que tenemos en el ejercicio. Todo eso ¿para qué? También para entender que nosotros no hemos sistematizado ese trabajo de todos estos años. No lo hemos podido recoger, no lo podemos sintetizar, analizar de manera colectiva para que la propuesta que hoy estamos trabajando hacia futuro sea una propuesta integral y apropiada por todos. Nosotros estamos trabajando una propuesta que esto nos da insumos, pero tenemos que trabajarla de manera colectiva, no repetir los errores de pronto que hemos visto y hacer nuestra propia apuesta, no, pues porque nuestras características son totalmente diferentes. Ese creo que es uno de los éxitos, pero también nos mostró también unas debilidades del ejercicio que hemos venido desarrollando. Gracias, Jairo. Sí, muy importante. No sé si frente a esto alguno quiera completar algo o vamos a la quinta, que es esa reflexión que deja el ejercicio frente al área protegida de cada uno. Y yo creo que acá para parques nacionales no es solamente las 3 áreas que hemos tomado como pilotos, sino esa mirada desde las áreas protegidas, desde lo territorial y desde lo nacional. Y cómo eso se articula, ¿no? O se desarticula y cómo se puede ver realmente en una manera integral. Entonces paso, si quieren, a esa reflexión que es la pregunta 5 y cuál, pues me gustaría mucho, Carolina, y bueno, todos, si pueden aportar a esta reflexión. Bueno, buenos días. Marlodes, nuevamente, qué pena con ustedes que no activo la cámara. Claro que sí. No he podido. Bueno, en cuanto a esa reflexión nos deja de que a veces miramos solamente nuestra área protegida como tal y no miramos fuera y no integramos fuera cómo estamos realmente, digamos, como parque, como institución en el tema de gobernanza. Escasamente conocemos nuestra gestión, nuestro ejercer dentro del área protegida, cómo actuamos, cómo nos organizamos, cómo accionamos, cómo gestionamos, cómo nos vinculamos con nuestras comunidades, con nuestras instituciones, y sabemos realmente, digamos, el estado de nuestra área protegida, pero como institución, personalmente, digamos, no tengo una mirada de las demás áreas protegidas y sería bueno, digamos, proponer en la institución un encuentro nacional que realmente, digamos, nos dé una mirada de cómo estamos en el tema de gobernanza en todo el territorio. O sea, eso es realmente, digamos, es importante. Es la reflexión que uno hace, digamos, dentro del área protegida y que, digamos, da esa expectativa para poder, digamos, hacer un ejercicio a nivel nacional y conocernos, realmente plantear algunas situaciones. Sí, y de parte, digamos, de este intercambio ya tenemos, digamos, unas herramientas que podemos proponer a nivel ya, digamos, nacional. Gracias, Marlene. Muy importante lo que dices, Jorge, Luis, Carolina Duarte, no sé. Sí, bueno, a nivel de nuestro trabajo territorial, pues muy satisfechos por varias situaciones. Lo primero es pues, reconocernos en términos de lo que hemos hecho, comparando de manera positiva, porque hay también avances muy importantes en otros países y validándonos allí a esa gestión territorial, a esa gestión, a esas escalas de paisajes
digamos que fue muy importante pues reconocernos desde el aporte. Pero también reafirmar que el tema de la gobernanza y la gestión territorial en conservación, jugar con esas escalas y la incidencia desde lo nacional y lo local, pasando pues por esas regiones y suprarregiones, me parece que es muy importante por fortalecerlo. Sí, eso fue un gran mensaje, digamos, en la sesión 7, en una sala que tuvimos con Marco Arenas, con Perú, él lo resaltó mucho de nuestro país, sí, y a veces uno pues se acostumbra pues a su gestión, a la gestión que se hace cotidianamente, pero como decía, creo que fue Marlodis, a ver, ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos acá, cuáles son las necesidades, las dificultades, pero también los grandes avances. No digo que no se sepa en todo nivel, digamos que a nivel directivo, los que más nos reunimos, pues compartimos, pero digamos no hay un espacio a través al interior de las territoriales, entre las territoriales, con las áreas protegidas y los aliados, ¿no? Entonces yo creo que eso ameritaría no solo hacer la reflexión, sino generar una estructura y una estrategia para generar unos canales de reflexión y de comunicación y de implementación y de seguimiento también al interior, ¿no? Me parece que es muy importante también que quienes construyen esa visión regional y territorial y de paisajes son los mismos jefes y los equipos de las áreas con sus aliados. Y no que eso es de otra dependencia de las direcciones territoriales o de las corporaciones o de los departamentos, las secretarías, etcétera. Me parece que es un trabajo que pues yo lo veo en retrospectiva, que estoy hace algún tiempo cercano a parques y la función y el perfil de los jefes y de los equipos ha evolucionado. Lo que decía Marcos Arena, parques de cuarta generación, yo creo que nosotros iríamos en quinta, ¿no? Porque ya no hablamos solo de mosaicos, sino hablamos de incidencia geopolítica. Bueno, son algunos temas de ese aporte a la reflexión a nuestro nivel de gestión que me parece importante resaltar. Si me permites. Sí, claro, dale, Jaime. Yo creo que en consonancia en la dirección de lo que Jorge plantea, y miren, es que no es ni el inicio ni el final de un proceso que ya inicia, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a poner a tono con las nuevas circunstancias de los territorios, de la política nacional, internacional, de esa política 2020-2030 que se está construyendo? Ese ejercicio ya inicia. Este es un escalón y es un insumo más, pero aquí no termina, sino sigue. Se está proponiendo una estrategia metodológica para construir desde las áreas, desde las direcciones territoriales y el nivel central, para hacer esta síntesis, esta evaluación y esta también formación de ese nuevo liderazgo que deben tener los parques nacionales y todos sus funcionarios, desde el operario hasta director territorial, los jefes. En ese ejercicio ya empezamos, o sea, no tenemos, lo que viene ahora es cómo vamos a incorporar estos insumos que tenemos en esa estrategia metodológica, cómo la vamos a empezar a construir en las territoriales y en las áreas. Pero eso ya está planteado, no vamos a hacer un encuentro nacional, sino una estrategia metodológica para prepararnos para estos nuevos escenarios, y ese ejercicio es algo que no va a ser un encuentro, sino es un proceso que va a tener lo que puede quedar de este año y el año entrante. En ese ejercicio es que estamos planteando, y por eso reafirmo que este es ya parte de esa estrategia y de ese trabajo que tenemos y que estamos haciendo. ¿Puedo hacer un comentario? No sé si puedo hacer un comentario a lo que dice Jairo. Claro. Sí, Jairo, pero esto, digamos, fue un accidente, fue un muy buen accidente, ¿no? Digamos que a nosotros nos invitaron como territorial un poco antes de hacer el intercambio. No conocíamos ni a nivel directivo del intercambio presencial. Puede que en su grupo lo tengan claro, pero esto no es una estrategia nacional, no ha pasado por un comité directivo, no lo tenemos en el radar las territoriales. Un accidente que hay que aprovechar, pero yo no conocía que había una estrategia, una estructura institucional para generar este tipo de reflexiones y a qué niveles. Lo aplaudo, pero no creo que institucionalmente pues estaba muy claro. Lo que sí hay es que aprovecharlo,
y generar esa estructura, una propuesta no como el grupo de gestión de la subdirección de gestión, sino entre todos, ¿no? Una reflexión de los que participamos allí, llevarla a estos niveles y poderla construir conjuntamente. Si me permiten, no con el ánimo de polemizar. Sí, efectivamente, cuando se plantean hacer los pilotos de comités de gestión van en esa dirección. Cuando se plantea toda la discusión de la política y cómo va a participar la institución en la construcción de la política, se tocaron estos escenarios, pero sí hay que indiscutiblemente construirlo más y buscar más en los escenarios en donde se reafirme o se enriquezca la propuesta. Bueno, creo que esto nos ayuda a pensar para la última pregunta, que va a ser la que nos da esos pasos a seguir y que creo que también, y por eso decidimos que Parques estuviera solo discutiendo a esas percepciones que pueden tener en los diferentes niveles y que cómo se puede hacer una construcción colectiva y conjunta y cómo se puede generar esas acciones, no solamente de algunos, sino pues de todos y de poder ampliar. De hecho, este ejercicio creo que en lo desafortunado que pudo ser el COVID, generó una mayor participación hasta de los mismos actores de parques porque pues era limitado el cupo que se tenía para el ejercicio presencial. Entonces, pues esto ha sido, yo diría que más que ser una debilidad, una oportunidad ante el ejercicio. No sé si alguno tiene algo que adicionar a esta reflexión o pasamos al punto 6. María Alejandra, sí, yo tengo algo. Pues sí, el ejercicio yo creo que nos permitió, al menos desde lo personal y desde el área, pues también reafirmar que, digamos, estamos por buen camino en términos de la necesidad que se tiene de integrar el territorio frente al ordenamiento ambiental e ir más allá del área protegida. En ese sentido, pues nosotros estamos en ese camino, pero sí me parece que a Parques Nacionales le falta más frente a ese contexto. O sea, las territoriales, lo que conozco, no todas tienen esa visión de trabajo integral del ordenamiento del territorio. Pues aquí, afortunadamente, en Andes Occidentales, pues Jorge sí nos ha hecho mucho énfasis en eso, el intercambio inclusive entre las mismas áreas protegidas, de toda esa conexión, inclusive con otras áreas protegidas, como es el caso de Orquídeas, que mostramos el ejercicio que incluye otras direcciones territoriales. Pero sí me parece que internamente a Parques nos falta avanzar en ese camino, en tener una visión mucho más integral del territorio, así esté en el papel, porque lo tenemos y la política se presenta y demás, pero en la práctica yo creo que nos falta mucho más. Y tener unos espacios también de conectarnos con otras áreas protegidas, lo hablo a nivel de áreas, no pues porque a nivel de la territorial lo tenemos. Pero, por ejemplo, aquí lo bueno fue que pues, conocí también avances que tiene el Tayrona y Guanetá y demás, pero en Parque se ha, digamos, se ha retrocedido en ese sentido en que los intercambios entre las áreas protegidas o las reuniones que antes teníamos a nivel nacional y demás que nos permitía ese intercambio entre áreas protegidas de diferentes territoriales, creo que hay que recuperarlo, así sea a nivel virtual y demás, y pues lo ideal sería a nivel presencial, como igualmente sería muy importante a nivel presencial ir a conocer la experiencia de comité de gestión y de consejos asesores, pero que todavía quedan de pronto algunas dudas de ese manejo, el tema vinculante en los comités de gestión, por ejemplo, el tema de
quién dinamiza desde el punto de vista o financia, digámoslo así, esos espacios de reuniones. Eso todavía como espacio muy interesante, pero cuando ya después nos vamos al punto de reunir todos esos diferentes actores en un comité o en un consejo, y sobre todo de desplazamiento de comunidades, cuando son varios municipios, todos esos delegados y demás, no lo hablo de las entidades públicas, ahí eso todavía no está claro, y nosotros vivimos pues como esa talanquera, si se quiere, en ese sentido de cuando podamos reunir esos espacios que son muy importantes, incidir ahí y que se pueda hacer un espacio muy productivo en eso. Quisiera añadir algo. Bueno, hablo, digamos, sobre el contexto de un área protegida en la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales, porque pues los otros no los conozco bien. Creo que frente a una reflexión, digamos, que deja es, al analizar, digamos, una diferencia frente a los procesos de conformación de comités que se dan acá, por ejemplo, el Comité para la Gestión Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el comité que se crea para el abordaje de la sentencia que ordena un plan maestro para el Tayrona. Es que estas estructuras, a diferencia de lo que vimos en muchas de las experiencias, no tienen participación clara, por ejemplo, de la sociedad civil, y son básicamente comités conformados por la institucionalidad del Estado. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? La reflexión que me deja es sobre la necesidad de abrir, es que la gobernanza hay que construirla con esos otros actores, es que finalmente incluso mucha más incidencia a veces tienen otros sectores, por ejemplo, gremios económicos, sociedad civil, en la configuración y en el ordenamiento actual del territorio que incluso el mismo Estado. Y esos actores están por fuera. Entonces, estos comités que se han conformado, pues realmente adolecen de esos procesos o digamos, de esos mecanismos para lograr esa participación efectiva. O sea, el tema de la articulación la palabra articulación creo que es una de las más cacaraqueadas en todos nuestros procesos de ordenamiento digamos, de incorporación de las áreas en el ordenamiento territorial regional. Pero es que esa articulación tenemos que hacer, o sea, tenemos que ampliar, creo que esa participación, o sea, no podemos, digamos, seguir cerrados a que vamos a ordenar el territorio y a que vamos a solucionar los factores de insostenibilidad que hay en él, solamente hablando entre instituciones del Estado. Creo que esa es una de las reflexiones que más me dejan. Entonces, por ejemplo, concretamente sobre el tema de la planeación, el área en que trabajo, que es en el Tayrona, esta gobernanza hay que construirla no solamente con los pueblos indígenas, no solamente es entre parques y los pueblos indígenas, esta gobernanza hay que construirla con otros actores del territorio, no solamente del área, sino realmente de todo su contexto, porque finalmente, bueno, ya lo tenemos bien claro, pues las áreas no son islas, las áreas no están aisladas, hay muchísimos, y eso se ve, digamos, hay muchos factores que ocasionan deterioro en las áreas protegidas y que tienen sus raíces por fuera. Entonces, creo que esa es una de las reflexiones. Muchas gracias. Vale, listo. Por tiempo vamos a pasar a las 6. Y es, ¿qué les llamó la atención para incorporarlo en un ejercicio real de acción? Entonces, si quieren, una frase. Cada uno simplemente esto, para que podamos tener las observaciones. Jorge, si quieres iniciar, una frase. Un debate y una oficialidad interna desde parques para estructurar lo que sigue y múltiples canales y estructuras para una agenda permanente de intercambios más allá, incluyendo Red Parques. Cano.
Los comités de gestión, me llamaron la atención implementar los comités de gestión, o es decir, no es copiarlos, pero digamos, hay mucho que tomar de allí, esa experiencia de los comités de gestión y también del ejercicio de rendición de cuentas como una forma para la generación de confianza con los actores con que trabajamos. Claro, Duarte. Un escenario que cuenta cómo se solucionan los problemas en un país que es biodiverso y territorialmente tan distinto. Jairo. Un escalón de avance. Okay. Un avance. John Jairo. Sí, avanzar en el ejercicio de la gobernanza, en la participación y en la vinculación activa de los actores. Sigue después de John Jairo. Tengo acá a María Molina. Participación social efectiva con todo lo que ello implica. ¿Alguien más? ¿Quién me sigue? Jorge ya está. Marlodis. ¿Marlodis? ¿Sí? Instrumento aplicable participativo con experiencias de un ejercicio que sí funciona. ¿Alguien más? Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conmigo somos 8. Me falta uno. ¿Quién me falta? ¿Nadie más? Karen. ¿Estás por ahí, Karen? ¿No? Bueno. La última pregunta, entonces, es referente a cuáles consideran ustedes deben ser los pasos a seguir desde la entidad frente a este tema. Entonces, pues yo sé que han manifestado algunas cosas, pero me gustaría pues volver a ver si cada uno también dice qué es lo que considera cada uno como pasos, antes de que se nos acabe el tiempo. Jorge. Qué pena, María Alejandra. Yo creo que lo que respondí ahora era de la séptima pregunta. Me disculpo. Ok. Entonces, ¿quieres completar lo que era la sexta? ¿Qué te llamó la atención para incorporarlo en el ejercicio real? Sí, a mí me parece que sería importante definir o conocer esos criterios de seguimiento, esos procesos de gobernanza y gestión territorial, y entre todas esas herramientas de evaluación o monitoreo de criterios de cumplimiento hacia buena gobernanza, mirar fuera de lo que nos dicen los expertos y los manuales, qué aportes se están haciendo desde los países y cómo se podría complementar de pronto una herramienta o matriz u homologable, digamos, guardando las diferencias en los contextos. Ok. Del resto, me contestaron el 7 o el sexto. Acá, ¿cuáles consideran que deben ser los pasos a seguir desde su entidad frente a este tema? Por ejemplo, Jairo lo mencionó en uno del inicio. No sé, Jairo, si tú quieres complementar o eso sería, que es mirar esa estrategia. No, creo que también me pasó lo mismo. Estábamos contestando ya querían terminar. El 7. ¿Ya querían terminar? Sí, discúlpanos. Bueno, entonces, no sé, dejo tanto 6 y 7, si alguno quiere indicar algo. Sí, díganme. En el 7, pues yo creo que obviamente
seguir debatiendo estos temas en los 3 niveles de la organización, incluso tratando de llevar esas experiencias que nos presentaron, porque supongo que este material queda grabado de alguna manera, por lo menos las charlas donde se cuentan esas experiencias, es posible que los funcionarios de los diversos niveles tengan acceso a ellas para que se puedan generar espacios en esos en diversos niveles de la organización para continuar, digamos, como en ese ejercicio de encontrar caminos para fortalecer espacios para la gobernanza y la participación efectiva de las comunidades o de la ciudadanía, llamémosla así, y de la ciudadanía entendida como todos los ciudadanos colombianos, desde los que viven en las ciudades hasta los que están en los territorios, los grupos étnicos y pues toda la gente que está aquí en nuestro país. ¿Algún otro comentario? ¿Que quieran hacer algo que quieran decir adicional? Sí, en esa parte, digamos, creo que el primer paso, pensaría yo, que hay que trabajar un poco en cómo generar esas competencias que permitan el diálogo entre los actores. Antes digamos, de conformar estos comités de gestión, que me parecen una estrategia muy interesante, primero creería yo que hay que trabajar en la construcción de confianza y en generar esas competencias para posibilitar el diálogo. Primero, obviamente, al interior de la institución, es decir, tenemos que prepararnos para el diálogo. Entramos a conformar estructuras, como las estructuras que hemos visto, brillan mucho por su fracaso en la gestión ambiental. Una cantidad de comités, hay un dicho popular, pues, como decir, uno no quiere hacer nada conforme un comité, que realmente se ha vuelto así. Es realmente generar esas capacidades para poder realmente disfrutar. Ya nos vamos a salir de sala, pero entonces una palabra rápida de cada uno del intercambio. Una palabra. Jorge. Rápido antes de que nos vayamos, tenemos 29 segundos. Una palabra. Exitoso. Jairo. Aprendizaje. John Jairo. María. Conocimiento de experiencias. Carolina. Diálogo. ¿Alguien más? Enriquecimiento de conocimientos.